Bueno, muy buenas noches a los asistentes. Esperamos que se incorporen otras personas en el transcurso de la reunión. Tenemos que mantener nuestra palabra de comenzar puntualmente y terminar puntualmente, ¿no? De tal manera pues que la reunión es de 8 de la noche a 9 de la noche, hora Caracas. Aquí en Ottawa son las 7 de la noche y estaré llevando el control de acuerdo a ese tiempo que se me facilita al ver el reloj aquí. Voy a compartir pantalla para empezar a mostrar alguna información. Ustedes, por favor, me indican si se ve bien lo que esté mostrando. Entonces voy a comenzar aquí con esta primera lámina. ¿Se ve bien? ¿Se puede ampliar un poco? Voy a tratar de ampliar un poco. Ahí es lo más que puedo llegar. Se ve más o menos Ok. bien? Sí, yo. Perfecto. Guillermo responde que se ve bien. Bueno, mira, eh, esta primera lámina lo que hace es, de alguna manera, resumir nuestra primera reunión. Esta es la segunda reunión y esta lámina, pues, nos está diciendo que en lo que vamos a presentar eh, en estas reuniones nos estamos inspirando en Karl Popper a través de lo que se llama la ingeniería social gradual. Es decir, nosotros estamos modelando la sociedad y ese modelo obedece a ese criterio, vamos a decir, filosófico de que es una ingeniería social gradual. Eso lo que quiere decir es que los cambios que se proponen no son revolucionarios, sino que son graduales. Y por eso el modelo trabaja con 5 periodos. Tiempo cero, describiendo la situación de la sociedad actual, y 4 periodos adicionales, siendo T4 la sociedad objetivo. Por supuesto, T1, T2 y T3 son las sociedades de transición hasta esa sociedad objetivo. Además, es lo que se llama un rolling wave planning, planificación por oleada. Es decir, este año es T0, pero el año que viene, que corresponde al primer plan T1, en realidad viene siendo un nuevo T0. O sea que siempre estamos moviendo un año el plan desde una situación actual a una situación deseada. El plan no para nunca y siempre es por esos periodos de 5, incluyendo situación actual y al final situación deseada. El modelo básicamente es esta fórmula, donde costo total del cambio social es el que buscamos minimizar. En un proceso de optimización, lo que estamos haciendo realmente es disminuyendo el sufrimiento. En otras palabras, costo aquí no tiene relación monetaria. No se trata que estamos calculando una cantidad en dólares y queremos reducirla. No. Este es costo desde el punto de vista de cuánto nos duele ese cambio social, porque todo cambio social tiene un costo. Y usamos la palabra comúnmente de sufrimiento. Queremos disminuir el sufrimiento en el cambio social. Es decir, es como cuando tú pones unas restricciones económicas o estás adecuando la economía a nuevas circunstancias. Bueno, la población va a sufrir. Ese sufrimiento es el que medimos aquí. Entonces, esta ecuación está midiendo que de estas variables que la componen, fricción sistémica, fricción tecnológica y cohesión social, al ser combinadas, se logre disminuir, y ese es el proceso de optimización, se logre disminuir el sufrimiento, el costo social. Ahora, si seguimos más adelante, vemos ahora que para ilustrar o trabajar con el modelo, eh, trabajamos desde el punto de vista geométrico. Esto en sociología se llama justamente así, sociología geométrica. El pionero de esta sociología a finales del siglo XIX y comienzos del XX, George Simmel, que es uno de los fundadores de la sociología, él inició esa tradición sociológica analizando tríadas y estudiando la sociedad desde el punto de vista geométrico, la distancia social. Por supuesto, después de él han venido muchos.
pero él es verdaderamente el fundador y por eso se le considera el padre de toda una ciencia hoy en día llamada el análisis de redes sociales, Social Network Analysis, George Simmel. Entonces, claro, nosotros utilizamos esa sociología geométrica y nos apoyamos en dos figuras que son el icosaedro y el dodecaedro, que son sólidos platónicos duales. También nos apoyamos en la física para interpretar el modelo. Por eso es que decimos que hay un isomorfismo eléctrico. Es decir, cuando tú estudias el modelo SAI, puedes sencillamente pensar en un circuito eléctrico, ¿verdad? Y aplicas las leyes de Ohm, aplicas las leyes de Kirchhoff, igual, pues como si estuvieras analizando un circuito eléctrico. Aquí, por supuesto, llevan ventaja los ingenieros eléctricos o las personas que dominan electricidad, pues cualquier ingeniero, porque es electricidad básica, ¿no? Entonces, es como si estuvieras analizando un circuito eléctrico. Eh, eh, en realidad, sigues minimizando la fórmula que vemos ahí que dice fórmula GATS, minimizando flujos por distancias en el icosaedro, en donde las distancias son topológicas, vienen dadas por la geometría, y las distancias son las interacciones entre los sistemas sociales. Los sistemas sociales ocupan los vértices del poliedro y las aristas son las relaciones entre los sistemas sociales. ¿Cuántos sistemas sociales son? Bueno, los que Luhmann definió en su teoría social o en su teoría de la sociedad, que son 12 sistemas sociales. Esos son los que nosotros modelamos igualmente, ¿no? Como le digo, estoy presentando aquí un resumen rápido de lo que fue la primera reunión. Quien quiera hacer una revisión más detallada, sencillamente va al video que tenemos en el canal de YouTube de la empresa y ahí va a ver el resumen. Ahora, finalizamos esta primera parte del resumen tomando esta cita textual del libro. Se dice que el libro más importante, yo creo que todos fueron importantes, pero se dicen que el libro más de mayor impacto de Simmel fue La filosofía del dinero. Su primera publicación fue en el año 1900 y hay una cita textual ahí que dice, sin una confianza general que las personas tienen unas en otras, la sociedad misma se desintegraría. Las transacciones monetarias se derrumbarían sin confianza. Eso lo dice Simmel en 1900, sigue siendo una gran verdad hoy. Hoy a ese tipo de confianza que él llama general, se le llama igual, ¿verdad? Aunque se usa también el término de confianza interpersonal, cuando hablo de la confianza que tiene Pedro con Miguel o de persona a persona. Y hablo de confianza general cuando en términos generales decimos que los ciudadanos confían en los otros ciudadanos en términos generales en la sociedad. A ambas cosas aplica esta máxima de Simmel, que como digo es pionero de todo lo que estamos presentando hoy. Eh, Tuvo por supuesto seguidores, pero él representa ese conocimiento inicial. Entonces, bueno, eso es parte del resumen de la reunión pasada. Ahora, entrando aquí en terreno nuevo, ya de esta reunión, ¿verdad? Y acelerando porque tengo 15 minutos nada más, de los cuales ya han transcurrido 5. Lo que quiero aquí no es para que nadie lo memorice, no es para que nadie lo estudie, sino que entiendan que el modelo en el cual nos estamos basando es un modelo que ha sido desarrollado geométricamente y que esto tiene fundamento en sociología, como dije al comienzo de mis palabras, y se llama justamente así, sociología geométrica. Repito, cuyo fundador es George Simmel, finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Hubo muchos otros después, y el mismo Luhmann se considera inscrito dentro de esta tradición, y lo vamos a ver por qué, de la sociología geométrica. Nosotros seguimos el camino que sigue un discípulo de Simmel llamado von Wies. Von Wies, un sociólogo muy famoso en su época,
dirigía la revista principal de sociología en esos mismos años de Simmel, fue un discípulo de Simmel. Y él desarrolló la sociología geométrica muchísimo más allá de Simmel, al punto que Simmel llegó un momento en que dijo, bueno, mira, yo no estoy tan de acuerdo en lo que estás haciendo, porque von Vies planteaba inclusive hacer una especie, imagínense ustedes, de tabla periódica de los procesos sociales. Imagínense ustedes a qué nivel llevó esto. Von Vies llegó a describir más de 600 procesos sociales. Esa sociología geométrica no evolucionó mucho más después de eso, pero dejó sembrada una semilla, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí retomando. O sea, aquí se están retomando conceptos que tienen más de 100 años de antigüedad. La obra de von Vies acaba de cumplir 105 años, la obra principal que se llama Sociología Sistemática. Si uno quiere entender SAI a profundidad, tiene que entender la sociología geométrica de von Vies, por supuesto de Simmel también. No le estamos pidiendo eso. Nada más quiero que vean, y ese es el único propósito de estas láminas, ¿verdad? Que vean que, por ejemplo, aquí, los que conozcan algo de geometría sabrán lo que son los ángulos diedros. Esta información está disponible para ustedes, o sea que quien quiera con tiempo lo puede leer, ¿verdad? Que son ángulos diedros. En el caso de SAI, cuánto miden estos ángulos, cómo se originan estos ángulos, cuál es la importancia de estos ángulos, para llegar a lo que son la geometría que define y aquí ven la notación científica del modelo SAI, es UC 69152. El uno en la notación es una arista, eso es lo que miden en el modelo. En las aristas, todas las aristas del modelo miden uno, y eso se logra porque utilizamos el número áureo como radio, que es phi. Entonces, eso es en la notación. El UC69, si ustedes Google UC69, ese es el nombre científico de ese poliedro. Pero nosotros en SAI, ¿verdad? A través de transformaciones de ese poliedro, creamos un poliedro original que tiene 152 caras. Esas 152 caras la conforman triángulos que son de dos tipos y poliedros. Son 12 poliedros que representan los sistemas, perdón, 12 pentágonos que representan los sistemas sociales de Luhmann, ¿verdad? Pentágonos en el dodecaedro, pero si vas a su dual lo ves como vértices en el icosaedro. O sea, son los mismos 12 representados como vértices en el icosaedro, como pentágonos en una relación uno a uno en el dodecaedro. Entonces, 12 pentágonos más 20 triángulos que llamamos heredados y 140 triángulos que llamamos de interfaz. Entonces, eso pues determina el número de caras que tiene el modelo. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero repito, nada de esto es ni para memorizar, ni para estudiar a profundidad, a menos que haya la curiosidad. Es únicamente para entender, y aquí decimos la definición de cierre resonante, la combinación de orientación, esto es SAI, la combinación de orientación icosaédrica, simetría de orden 5, arista unitaria y diedros compatibles produce una estructura con 12 pentágonos, 140 triángulos equiláteros y 150 aristas, todas de longitud 1. Eso es por definición el modelo UC 69152, que la notación completa sería 1 arista radio phi. Entonces, bueno, insisto en que no veamos esto como diciendo, bueno, pero entonces me tengo que aprender esto. No, no hay que aprenderse nada, sino entender de que cuando hacemos lo que se llama un desarrollo del poliedro, es decir, es como que si abriéramos el poliedro, ustedes nos ven aquí, y aquí ahora empiezan a ver en los pentágonos, empiezan a ver los sistemas sociales, deporte, religión, política, economía, salud,
los sistemas sociales definidos por Luhmann. No podemos salirnos de Luhmann porque es decir, Say se basa en la sociología geométrica de Simmel y en la teoría social de Luhmann. Entonces, esta tabla, nada más nuevamente para los más curiosos, inclusive es como cuando los profesores en la universidad, antes de presentarnos una fórmula, nos mostraban de dónde salía, porque es un poco como desagradable para un ingeniero decirle, mire, esto es así porque es así. No, o sea, demuéstrame que esa es la fórmula. Entonces aquí estamos demostrando de dónde nace SAI. Parte de un icosaedro regular, que es la primera columna, ¿verdad? Es un sólido platónico, evoluciona a un dodecaedro regular, que sigue siendo un sólido platónico. Existen cinco sólidos platónicos únicamente, el icosaedro, el dodecaedro y tres más, con la particularidad que el dodecaedro es dual del icosaedro. Luego evolucionas a través de un procedimiento de transformación que se conoce en la literatura como la rotación crítica de Jitterbug, y una torsión arquimediana, y generas ahora un sólido arquimediano. Hay 13 sólidos arquimedianos nada más, que son sólidos que se obtienen de una extensión de los sólidos platónicos. Bueno, el modelo SAI es un sólido arquimediano con las características que muestra la columna en azul, es decir, tiene sus características muy particulares y por eso en la misma columna azul a la derecha ven el nombre científico de SAI, sería compuesto quiral resonante UC69-152 con la particularidad esa que ya expliqué de la arista y phi. Repito, esto es nada más un vuelo rasante para que el que quiera leerlo, ¿verdad? Pueda ir detalladamente y hacerme cualquier pregunta que tengan. Entramos ya a la parte sociológica. Fíjense ustedes, y este es el modelo, este es el UC, el que ven en pantalla ahorita, es el UC69. De ahí deriva SAI, si lo restringimos a que tenga radio phi, arista que mida 1, ustedes pueden ver aquí que las aristas no miden 1 todos. Por eso este es el UC69 en la literatura y se llama Compound of Two Snob Dodecaedron. Ese es el nombre científico de esta figura geométrica. Ahora, nosotros cuando introducimos que mantenemos la quiralidad en el sólido, hacemos las aristas igual a 1 y el radio de la esfera sea igual a phi, el número áureo, 1,618, entonces, bueno, obtiene psi propiamente. ¿Ok? Ahora, psi es esto aquí, este es un dodecaedro, ya estamos más cercanos a psi. No sé si notan, por favor, confírmeme que hay un triángulo como en un verde más iluminado. ¿Se ve? Sí, sí se nota. Muy bien. Ese verde más iluminado son triángulos simelianos. Dense en cuenta que las aristas de esos triángulos tocan los pentágonos, ¿verdad? Pero sus vértices no caen sobre ningún pentágono. En cambio, los triángulos que son más oscuros, sus vértices tocan un pentágono. Fíjense, todos ellos tienen esas características. Hay 20 de estos y hay 60 más 60 de los verdes oscuros. ¿Por qué digo 60 más 60? Un concepto que no vamos a detallar aquí que se llama quiralidad. Hay quiralidad de derecha, quiralidad de izquierda, y eso genera 60 y 60 triángulos distintos de interfase. Y te genera 20, y eso lo llamamos triángulos osfelianos. ¿Por qué? Por David Osfeld. ¿Quién es David Osfeld? Un sociólogo que en el año 2005 su tesis doctoral fue desarrollar una extensión de la tríada simeliana. Y estos triángulos, fíjense que los vértices son sistemas sociales. Entonces, al usted tener dos vértices sobre un mismo pentágono, lo que está diciendo es que este triángulo pudiera ser el triángulo economía, economía, derecho. O sea, estoy repitiendo economía y aquí puede ser que esté repitiendo derecho, derecho, salud. Pero en los que están iluminados más brillantemente, entonces, como no tocas
un pentágono, entonces estos sí son simelianos puros, o sea, derecho, economía, política. De estos son 20. Ahora, ¿cuánto, teoría combinatoria, cuántos tríadas son posibles en 12 elementos? Bueno, 12 3. O sea, 12 factorial dividido entre 9 factorial por 3 factorial. Eso le va a dar, si hace la matemática, le va a dar 20. ¿Ok? O sea, 220 le va a dar. Entonces, si yo le digo que el modelo SAI tiene 20 triángulos, la sociedad, de acuerdo al cálculo que acabo de hacer, estaría compuesta por 220 tríadas, de las cuales el modelo está considerando 20 nada más. Estamos siguiendo a Simmel y a Luhmann al pie de la letra. Luhmann dice que hay que simplificar la sociedad y la simplificas a través de la confianza. Simplificas la complejidad de la sociedad. Y nosotros aquí simplificamos la complejidad de la sociedad tomando 20 de las 220 tríadas. ¿Son tomadas arbitrariamente? De ninguna manera. Están en el proceso de optimización cuando el algoritmo decide en qué vértice coloca cada sistema social. O sea, estás optimizando la ubicación de los sistemas sociales y estás optimizando la conformación de las tríadas simelianas y estás optimizando la conformación de las 160 tríadas osfelianas. O sea, el proceso combinatorio se da completo apoyado en la geometría. Repito, esto es nada más para fines de quien quiera entender cómo se deriva el modelo SAI, geométricamente, por supuesto. Ahora, seguimos en lo de hoy, ¿verdad? Ya hablando de, y ya estoy pasado en el tiempo, me disculpan, ya hablando aquí de la confianza. Hablamos de que el primero que habla de estos términos en geometría, en sociología geométrica es Simmel. Pero Luhmann, en mi criterio, también trabaja la sociología geométrica al punto de que aquí nosotros podemos ahora empezar a entender la definición de eh, confianza de acuerdo a Luhmann, que es una definición muchísimo más compleja de la que nos da Simmel. Aquí hablamos de confianza sistémica, de confianza funcional. Nuevamente, no voy a detenerme aquí, sino sencillamente quiero que entiendan que para poder utilizar el modelo que acabamos de repasar y que acabamos de presentar sobre SAI, el modelo geométrico, y poder vincularlo con la sociología de Luhmann y el concepto de confianza. ¿Por qué es necesario esto? Porque la fórmula del costo social de la sociedad, del costo del cambio social, perdón, no es otra cosa sino una fórmula de la confianza. O sea, nosotros estamos modelando la sociedad a través de la confianza. ¿Por qué la confianza? Porque en la teoría de Luhmann, la confianza es la que es capaz de reducir la complejidad de la sociedad. Acuérdense que en teoría de sistemas, y aquí no estamos hablando de la teoría de sistemas tradicional, ¿verdad? Original, sino que estamos hablando la teoría de sistemas de Luhmann. En esa teoría de sistemas no hablamos como se habla tradicionalmente en un sistema, de el todo y sus partes. Esa es la teoría de sistemas que estudiamos nosotros en ingeniería y en las mayorías de las disciplinas, ¿verdad? Cuando estudia sistemas abiertos. Estos son sistemas cerrados, operacionalmente cerrados, que sistema no es el todo y las partes, sino sistema es el sistema y el entorno. Esa es la definición de sistema en esta teoría de sistema. Si tú no reduces la complejidad de la sociedad, bueno, entonces sencillamente te estás quedando en un nivel en que es imposible trabajar porque la complejidad del entorno no permite ni siquiera que la sociedad exista. Aquí se heredan teorías de Maturana,
teorías de biología en las cuales entran los conceptos de autopoiesis y otros conceptos que no vamos a profundizar, pero que en resumen te están diciendo lo que acabo de expresar. La sociedad tiene necesariamente que reducir la complejidad para poder operar. Y esa complejidad la logra reducir a través de la confianza. Pero no es una confianza interpersonal. Y aquí es donde muchos sociólogos abandonan, no son capaces pues de seguir porque dicen, bueno, pero ¿qué teoría sociológica puede ser esa en donde el individuo no se considera? Eso no es una teoría humanística. Bueno, no es que no se considera, sino que forma parte del entorno, porque la unidad fundamental en la teoría de Luhmann es la comunicación. El ser humano está en el entorno. Y entonces aquí por eso no podemos hablar de confianza interpersonal, porque las personas no forman parte del sistema, ni tampoco puedes hablar de confianza general. Aquí tienes necesariamente que hablar de confianza basada en los riesgos, de confianza basada en confianza funcional, confianza sistémica. Y repito, no voy aquí a profundizar, sino que quiero aterrizar ya para finalizar mi exposición y abrir derecho de palabra, preguntas, ¿verdad? Introducir blockchain. Blockchain no lo voy a tratar aquí, sino lo voy a tratar en la tercera reunión, en nuestra próxima reunión, porque merece una atención específica. Para muchas personas, blockchain significa Bitcoin. Es decir, no ven a blockchain como una teoría social, perdón, como una tecnología social. SAI es una tecnología social. Blockchain es una tecnología social. Una de las aplicaciones de blockchain, y hay que decir que la aplicación original fue los bitcoins, pero eso no quiere decir que hoy su uso no sea muy amplio en muchísimas disciplinas. De tal manera pues que tenemos que entender cómo nosotros combinamos el modelo de Luhmann con blockchain, siempre manteniendo en mente que tenemos que reducir la complejidad de la sociedad a través de la consideración de la confianza. Es decir, tenemos que aumentar la confianza permanentemente, funcional y sistémica, para que esa sociedad no se rompa, para que esa sociedad pueda funcionar, para que esa sociedad sea operativa. De otro modo, pues sencillamente esa sociedad no es viable. Bueno, ya para abrir el derecho de palabras, pues estos son artículos que no han sido publicados todavía. Este, por ejemplo, está programado para el 9 de marzo. Este es un artículo en el cual tratamos, pues, en detalle, bueno, el detalle en el espacio que se nos permite, ¿verdad? Blockchain, y aquí vemos dos usos muy importantes. ¿Y dónde viene la oportunidad comercial de estas conversaciones? Fíjense, hay un programa de las Naciones Unidas que se llama el Programa Mundial de los Alimentos o el Programa Mundial de Alimentos, World Food Program. Ese programa va a manejar este año va a manejar 2026, 13 mil millones de dólares. 13 mil millones de dólares para atender a 110 millones de personas en 80 países. Nosotros con esta tecnología tenemos una oportunidad porque ellos han probado blockchain en Jordán y en Bangladesh muy exitosamente, sin blockchain para entregar las comidas a millones de personas, no lo hubieran logrado, los costos hubieran sido excesivamente altos. O sea, ya las Naciones Unidas tiene 10 años probando blockchain como tecnología social exitosamente. Nosotros como SAI, lo que podemos y estamos ofreciéndoles es, bueno, mira, no solamente se trata de que coman, sino que sean productivos. Por ejemplo, planteamos también la idea de que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgue créditos agrícolas en Latinoamérica a través de esta tecnología, combinándola con SAI, para que entonces nosotros, y eso es lo que decimos aquí en la lámina, ¿verdad? Podamos nosotros atender a miles de millones de personas. El camino está abierto.
Las Naciones Unidas utilizan blockchain. SAI utiliza blockchain. Todo es para reducir la confianza, para maximizar la confianza en la sociedad. Nosotros tenemos un modelo en el cual inclusive incorporamos la parte que Luhmann no incorpora, que es la parte humanitaria, y la incorporamos en el denominador de la fórmula que vimos en la primera lámina. Finalizo aquí con esta publicidad para el libro de Carlota. Eh, este es un libro que Carlota acaba de publicar, que nos viene a nosotros como anillo al dedo, porque no solamente con el paper que estamos presentando en Dubái, que estamos buscando pues generar la mayor expectativa posible en Dubái, porque estamos llevando algo realmente importante, innovador, en el donde integramos a través del barómetro latinoamericano de cohesión social, que es la idea de Carlota, y que se ve sustentada 100% por el Estado ciudadano, por el concepto del Estado ciudadano. Acuérdense que cuando les hablaba de las Naciones Unidas y los programas en los campos de refugiados, ellos hablan de construir sociedades desde cero. Fíjense qué oportunidad tan hermosa y maravillosa tenemos nosotros de utilizar nuestro modelo para que las Naciones Unidas pueda construir una sociedad desde cero. La construimos porque manejamos todos los sistemas sociales. Y el modelo lo que hace es que no te habla de economía aislada, sino cómo manejo la economía y su relación con la salud, y su relación con la política, y su relación con el derecho. En fin, tenemos todas las piezas del rompecabezas. Es cuestión pues de tener optimismo en lo que estamos haciendo y lograr avanzar realmente en los esquemas que estamos proponiendo. Vamos a abrir un derecho de palabra para aclarar cualquier pregunta. Sé que lo que les he dado es denso. Mi propósito no fue aquí que saliéramos expertos en ninguno de estos temas, sino el propósito fue, uno, que vean que nos estamos moviendo buscando un mercado que son 13.000 millones de dólares. Ese es el mercado que estamos apuntando. Eso no nos elimina otros mercados posibles. Y por eso estamos interesados en, y aquí conecto con el trabajo que venimos haciendo, que ya Enio inició en el área del deporte, ¿verdad? Con la Federación Venezolana de Atletismo, porque si nosotros logramos modelos así, no tienen que ser complicadísimos de economía del más alto nivel, no. Yo prefiero comenzar con lo que aparentemente es más simple, pero de acuerdo a Luhmann, el sistema deporte es exactamente el mismo nivel que el sistema salud o el sistema economía o el sistema político. En Luhmann la sociedad no tiene centro ni dirección. Todos los sistemas pesan exactamente lo mismo. De tal manera que si nosotros vemos que el deporte, porque vamos a analizar el deporte y su arista con la salud, el deporte y su arista con la economía, el deporte y su arista con el derecho, el deporte y su arista con la ciencia. Y eso lo definimos a través del modelo que estamos presentando. Estamos comenzando. No nos pongamos, vamos a decir, ni nerviosos ni ambiciosos. Vamos paso a paso. Tenemos el mercado. Se pueden hacer aquí cosas maravillosas. Estamos presentándonos en la comunidad científica a través de Dubái. Yo estoy preparando un paper para una revista Q1, las revistas de mayor prestigio a nivel mundial en cibernética, que se llama Kibernets. Estamos en conversaciones para un paper ahí. No es fácil, ahí solamente publican premios Nobel y los grandes de la ciencia. Pero el producto que tenemos, creo yo, que tiene suficiente profundidad y calidad. Señores, estamos modelando la sociedad. Eso nadie se ha atrevido a hacerlo. Kepler se atrevió a modelar el universo y todavía no ha habido quien modele la sociedad a este nivel. O sea que estamos presentando un modelo que pretende ponérsele uno a uno con Kepler en su modelo del universo. Y Kepler es Kepler, el padre de la astronomía. O sea, aquí nos estamos apoyando en gigantes. Nos estamos apoyando en un premio Nobel que se llama Kuhlmans, premio Nobel del 75. Publicó su paper en el 57. Esa es la base de todos nuestros cálculos matemáticos. Nos estamos apoyando en dos genios que se llaman Luhmann y Simmel.
O sea, tenemos con qué. Se abre el derecho de palabra, pues, a cualquiera de los compañeros, a cualquier pregunta que quieran hacer. Adelante, Bueno, voy a hablar. ¿Me escucha, José? adelante, Lacides. Bueno, primero felicitarte por el gran trabajo que suena, que suena muy bien y ya lo has dicho en el pasado, de cómo innovadoramente meter filosofía, vamos a decir, científica dentro del ámbito social de una manera medida, cuantificable, bajo modelos, y el cual yo también estoy en esa orden de ideas. En lo que corresponde a la presentación de hoy, mi impresión de lo que hasta de la primera reunión y de la segunda reunión de hoy es que ese modelo, creo que se llama GATS, de los algoritmos, está realmente, entiendo que está basado, corrígeme tú ahora después cuando termine mi exposición, que en un icosaedro por las relaciones de varios sistemas que tú mencionaste de lumens, que son políticos y otros más. Esas aristas están relacionadas, las interacciones con la analogía física eléctrica, con la ley de Kirchhoff, la ley de Ohms sobre la resistencia, la potencia, el calor que genera o la perturbación o el sufrimiento que genera eso en humano, que está relacionado con la analogía física, con el calor dentro del el modelo de electricidad, dentro de ese modelo que estás elaborando. Y las conexiones matemáticas de ese modelo están, la interacción que estás hablando con la geometría para poder llevar a cabo ¿Cuál es como la pregunta, Lacides? Perdón que te interrumpa, una, pero estoy pensando en el tiempo. ¿Cuál es la pregunta? estoy tratando de interpretar de que lo que acaba de decir lo interpreto adecuadamente. No, Eso era mi. perfectamente. La única pequeña corrección es que cuando comenzaste hablando de GATS, acuérdate que la formulación del problema es Kuhlmann-Beckmann, el modelo del año 57, ¿verdad? Esa es la formulación matemática. Ahora, la solución del problema, la solución exacta, todavía hoy, después de 70 y tantos años, nadie logra resolver un problema mayor a n igual 12 o 13. Entonces ahí recurrimos a heurística. GATS es una heurística para solucionar el problema que planteó Kuhlmann-Beckmann, que se llama el problema del Quadratic Assignment Problem, la asignación cuadrática. Entonces GATS, que significa Genetic Algorithm and Taboo Search, es una meta heurística que resuelve a través de algoritmos evolucionarios el problema del QAP y lo resuelve tan eficientemente que mientras que las soluciones exactas no llegan sino a n igual 10, 11 o 12 y son muy complicadas a través de un método llamado Branch and Bound, GATS resuelve hasta n igual 100 y 5 periodos. O sea, tenemos la herramienta para no solamente plantear el problema, con el cual modelar la sociedad, sino resolverlo de una manera eficiente. Esa es la única corrección que hago a tu planteamiento. ¿Hay alguna pregunta concreta que tengas? Sí, la confianza, entiendo que es como lo que estás diciendo tú, en la manera sistémica, es que no dependa del factor humano tan relevantemente para que para que el algoritmo o para que vamos a decir, para que el sistema, para que los valores sean un poco menos comprometedores, pues, o No, sea, no, se no, pueda. no, no tiene nada que ver con eso. Es correcto que no tiene que ver con las relaciones de las personas, porque hay confianza interpersonal, ¿verdad? Esa no entra en juego sencillamente porque la teoría de Luhmann, la teoría social de Luhmann, no considera al ser humano como unidad fundamental, sino solamente las comunicaciones. Por lo tanto, no puedes hablar
en la teoría de Luhmann no puede hablar de confianza interpersonal. No existe ese concepto. Lo que existe es el concepto de confianza funcional y sistémica. En el documento que yo les entregué, lo pueden leer con calma. Si hay alguna pregunta, lo conversamos. Pero aquí en esta reunión no puedo profundizar en esos conceptos. Pero te hago esa corrección de rompe para entender pues que no estamos hablando de confianza interpersonal. No. No, yo lo entiendo así, lo que la pregunta, por lo menos aquí en Venezuela, con las máquinas, vamos, de votación, que es un algoritmo y todo lo demás, es una manipulación. Según Lumen, en la parte sistémica, si estuviéramos trabajando de una manera que confiamos en el sistema, que confiamos de que las cosas se toman los valores, se toman todo, queda uno conforme con las elecciones, pero no, No, no ok, ha sido. también me adelanto en cuestión de tiempo. Mira, entiendo tu pregunta. Eso es lo que se llama la gobernanza del sistema. Todo sistema al final va a tener por encima seres humanos, como tú lo estás diciendo. Los programas de las Naciones Unidas hubieran fracasado si tú los ponías en manos del gobierno dictatorial de Venezuela. Pero cuando no los tienes la gobernanza en manos de gente corrupta, la tecnología funciona. Si no, pregúntale a las Naciones Unidas que tiene 10 años utilizando y ha administrado miles de millones de dólares y beneficiado a cientos de millones de personas. O sea, no podemos poner en duda la tecnología. Claro, si me pones en duda quién administra la tecnología, por supuesto que sí. Pero en todo caso, la CIDE, esas son las reglas del juego, pues no podemos cuestionar lo que es axiomático en el planteamiento. Es decir, estamos hablando de confianza sistémica. El blockchain que ha revolucionado el mundo, no solo como, ya hablamos Bitcoin, sino como tecnología social, y lo va a seguir revolucionando, eso es indetenible, está basado justamente en confianza funcional y sistémica. No está basado en confianza interpersonal. Bueno, si hay alguna otra pregunta, por favor, Gustavo, Helio. Disculpa la CIDE, te lo digo sinceramente, el atropello, pero estoy viendo el tiempo y podemos conversar estos temas a más Gracias. No, no, está profundidad. bien. Gracias, gracias, gracias. Está bien. Adelante, Enio. El micrófono, Enio. El micrófono. Ah, ok. No, que pido disculpas, llegué un poquito tarde. El tráfico me mató en regreso del trabajo, entonces llegué un poquito tarde. Pero quería preguntarte, referente al pequeño proyectivo que estamos tratando de lograr con respecto a la Federación de Atletismo, ¿cuándo tú crees que podemos comenzar un poco para ir dando un poquito de detalle a la relación de la Federación de Atletismo con el World Athletic, con los comités olímpicos, con las federaciones o asociaciones suramericanas que gobiernan esta parte? ¿Cuándo tú crees? Mira, Enio, mi propuesta, yo he pensado bastante en esto, ¿no? Pues yo quiero tomar el modelo tuyo como Ujú, bandera, inclusive que lleguemos hasta una publicación científica con ese modelo. O sea, ujú, quiero tomarlo ya, bien en serio, porque la gente cuando habla de estas cosas, si tú no le hablas de economía o de política, que parecieran que ser las vedettes, ¿verdad? No es ujú, que no sean ujú, importantes, yo los considero muy importantes, pero no puedo, así como le respondí antes a las CIDES, no puedo violar las reglas del juego de Luhmann. Para Luhmann la ujú, sociedad no tiene centro, no es dirigible. Esto le trajo ujú, grandes problemas con la escuela de Frankfurt, con Habermas. Es decir, no es fácil sostener lo que Luhmann ha sostenido o sostuvo durante toda su vida, ¿no? Muchos sociólogos lo tildan de loco por decir, bueno, ¿cómo tú me vas a decir a mí que la sociedad no la puedes dirigir? No la puedes dirigir, insiste Luhmann. Todos los sistemas sociales se irritan entre ellos, pero son autónomos, son autopoyéticos y están vinculados en cuanto a las transacciones que hay ante ellos. Pero la política no puede inferir sobre la economía a menos que la esté cooptando, que pasa en una dictadura. Porque tú ujú, no vas por ujú, decreto a decir cuánto es la inflación. Es lo que Luhmann quiere decir. La ujú. economía sola tiene sus reglas. Y lo más que puede pasar es una irritación de la economía a los otros sistemas. Ya. El deporte no puede inventar cuánto le va a tocar de presupuesto. Le va a tocar un presupuesto. El deporte no puede inventar sobre la salud de los trabajadores. El deporte no puede inventar sobre las leyes que hayan en el Congreso para el deporte.
todas esas cosas las puedes negociar y pueden ser relaciones intersistémicas, pero tú no puedes decir, yo decreto que el deporte es lo más importante y lo único que hay, por ser el deporte, por encima del deporte no hay nada. Bueno, ¿a quién le estás diciendo eso? A nadie, porque la sociedad no te va a hacer caso. Tú no puedes decretar la solución de los problemas ecológicos. En la época de Luhmann, los mismos sociólogos que lo seguían se molestaron mucho porque en esa época se debatía, años 80, 90, se debatía a fondo sobre el problema ecológico que empezaba a tener el auge que no ha perdido hasta hoy en día. Y convocaban a Luhmann a conferencias y salían decepcionados porque Luhmann no daba soluciones. Y decía, la sociedad no se puede dirigir, la sociedad no tiene centro. La única manera de atender los problemas ecológicos es que tú logres la atención de la economía, la atención de la política, la atención de la salud, y entonces se ocupen ellos, si quieren, de la ecología. Pero tú no puedes decretar la solución de un problema ecológico, no puedes. La sociedad reacciona ante eso, la sociedad como conjunto de sistemas sociales. Adelante. Ah, Entonces, bueno, para terminar de responder, Enio, perdón, antes de dar la palabra a Gustavo, yo lo que tengo como plan, Enio, es que nos reunamos los que quieran, un subconjunto de quienes han venido participando en esta reunión, los que quieran, quizás ok, seamos tú y yo nada más, ¿verdad? ok, Para que hablemos nada más de ese tema, ¿ok? ok. Sin Sí embargo, va. cuando nos reunamos, grabamos las reuniones para que Ujú. entonces lo de la federación y los que tú quieras, les pasas el video, porque ahí nos Ok, van a ver hablando sobre el tema, de cómo es el procedimiento, de cómo vamos a trabajar, ¿ok? Mi objetivo, llegar inclusive a una publicación científica sobre esto, porque, claro, claro. porque no se diferencia, sigo a Luhmann al pie de la letra, absolutamente nada en hacerlo con respecto al sistema político, económico, la salud. La importancia es exactamente la misma. Ya. Gustavo, Eh, oh, muy buenas noches. Escuchándote, sube la voz un Buenas poquito, noches. Gustavo, por favor, la voz. cómo no, escuchándote, primero que todo, muy buenas noches a todos. Escuchándote como tú explicabas a la figura geométrica, tú planteabas que la organización de, efectivamente, de los diversos triángulos lo hacía sistema de optimización, ¿no? Y entonces, ponía, hay un modelo muy particular que se llama el modelo Foucault, por otro de la ciencia que se Estamos llama adivinando, Gustavo, estamos adivinando lo que estás diciendo, o sea, adivinando, porque se oye entrecortado. Entonces, en realidad, efectivamente es muy poco lo que eh, te estamos captando. ajá, ahora me escuchas. Ahora mucho mejor. Bueno, en 1973, Es que el uno problema no es, de niño en la no economía, es la intensidad, el problema no es el volumen, el problema es que se entrecorta. ok, ok, Dale para ver y agarramos lo que podamos, dale. ok. Eh, Existe un modelo de economía muy importante que se llama insumo producto, que te dice cuál es el impacto que tiene una actividad económica sobre otra. La pregunta es, ¿se podrá, tomando en cuenta que tú hablas de que efectivamente los sistemas impactan uno sobre otro, tener suerte de matriz de insumos, ya no de actividad económica, sino de sistemas? Vuelve a repetir la pregunta, por favor, porque se escuchó muy poco, pero repite la ¿Cómo, pregunta. cómo no? En economía, tú tienes un modelo que se llama insumo producto, que te dice cuál es el impacto que tiene la generación de una unidad de producto en otro sector. Aquí estamos usando No se entiende, Gustavo, no se entiende. Vamos a hacer una cosa. Vamos posteriormente tú y yo ok, a reunirnos, a conversar sobre esto, ¿verdad? Para procesar tu pregunta adecuadamente, porque creo que es importante, ¿verdad?
y entonces le daremos respuesta en nuestra Ok, próxima reunión, pero vamos a tomarnos el tiempo tú y yo. ok, Me puedes pasar la pregunta por escrito a mi WhatsApp, pero vamos a coordinar una reunión tú y yo sobre este tema, ¿te parece? listo. Adelante. Bueno, Guillermo no ha dicho nada, no Ok, sé si quiere emitir alguna opinión o cualquier otra persona que quiera decir algo. La CIDES, puedes si tú quieres volver a intervenir. Eh, no, yo pienso que es importante lo que dice Enio sobre el deporte para que empiece como prototipo, porque como todo, los modelos inicialmente hay que cometen errores, hay que ajustar y ir poco a poco avanzando hacia la optimización de esos modelos y de toda esa el sistema como tal. Y así da más validez y por lo menos en mi forma de ver, ese modelo se aplica en un país estándar, un Suiza, en una Inglaterra, el Reino Unido, pero en estos países, por lo menos ahorita en Latinoamérica, que tiene tanta influencia el factor político sobremanera sobre los demás sistemas, esto rompe con la realidad, o sea, rompe con la teoría del lumen, porque la realidad es otra, pues. No debería ser, pero Bueno, bueno, eso es lo que tenemos. vamos a probar que estás equivocado. Vamos a probar, porque no hay otra manera de decirlo, ¿no? Se respeta tu criterio, se respeta en un 100%. Esa es la manera como tú lo percibes, pero bueno, queda de nuestro lado tener que probar que no es así. Lo primero que se hace en tiempo cero es describir la sociedad actual, es decir, en sus condiciones actuales. Si hay una economía cooptada por la política, porque vive en una dictadura, eso es lo que tú vas a ver en el modelo en tiempo cero. En tiempo 5 vas a ver la sociedad a la cual estás apuntando, que no puede ser Suiza, porque tú no puedes pasar de T0 a T4, ¿verdad? A pasar de la Venezuela de hoy a Suiza. Eso es imposible. Otra cosa que te digo, la CIDE, te puedo pasar la documentación de dónde ha sido utilizada la teoría de Luhmann. Luhmann está en auge. Luhmann no está, digamos, descontinuado. Las teorías de Luhmann están cada día más vigentes. Chile, por ejemplo, México, muy activos en las teorías sociales de Luhmann, ¿no? De tal manera, pues, que tu comentario, en mi criterio, respetando 100% lo que tú has dicho, es una lectura errada de lo que hemos presentado. Sin embargo, pues seguimos conversando y discutiendo. Guillermo, ¿ibas a decir algo? José María, Adelante, sube la voz. sí, gracias por esa, bueno, por esa intensidad, ¿verdad? Que tú caracterizas. Yo me anoto con Enio en ver el desarrollo y te pido por favor esa información que le acabas de comentar a las CIDES de la implementación del proceso Luhmann, que esos ejemplos que por favor me documentes un poquito para yo seguir pues adquiriendo la base de esta hermosa teoría, pues. ¿Ok? ¿Cómo no? Eso es lo que comento. Lo que pueda compartir con ustedes, claro. Esto significa, Guillermo, un esfuerzo de parte de ustedes. La teoría de Luhmann entre los sociólogos está considerada una teoría extremadamente abstracta y compleja. Entre sociólogos, o sea que esto es candela desde el punto de vista del tiempo que hay que dedicarle, ¿no? No, Entonces me refería, un ajá, camino, perdón, no, yo te ajá, entiendo, te ok, refieres a experiencias, pero correcto, sí, sí. esas experiencias no las vas a interpretar si no entiendes la teoría social de Luhmann, es imposible interpretarlas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el camino más corto para lo que tú deseas? El Ajá, camino más corto es invitarte al ejercicio que vamos a hacer con Enio, porque perfecto. acuérdate que ahí el reto es que estamos hablando con personas que no son probablemente, ¿verdad?, de una alta formación académica, sino que son profesionales, ¿verdad?, en disciplinas ligadas al deporte. No van a ser sociólogos especializados en Luhmann, pero nos obliga a nosotros en digerir las cosas de tal manera
que puedan ellos procesarlas y entenderlas, porque al final son ellos los que van a hacer el trabajo, ¿verdad? De Ujú. crear las matrices. Nosotros vamos a correr el algoritmo, pero tú primero tienes que formular cuáles son las matrices que conforman el sistema social que estás describiendo. Es decir, tú vas a describir el deporte, aquí un poco para referirme a la pregunta de las CIDES, no vas a describir el deporte en Suiza, vas a describir el Claro, deporte en Petare, en El Paraíso, en Ciudad Guayana y en vista Barcelona, al sol. Ajá. en Vista al Sol. O sea, no estamos describiendo el deporte, como te digo, en Bonn o en Austria. No, en Venezuela, en todas sus limitaciones. No estamos describiendo los deportistas de alto nivel de los países más desarrollados del mundo. No, estamos describiendo a nuestros deportistas, a la Así es. salud de nuestros deportistas, no a la salud de los deportistas norteamericanos. Estamos describiendo los presupuestos de Venezuela, no de los países desarrollados. Estamos describiendo las canchas deportivas de los venezolanos, no de Ujú. los países desarrollados. O De sea, Sí, acuerdo. que cuando lleguemos a describir el modelo de T0, el que vamos a optimizar, ese te refleja crudamente la realidad de Venezuela. Ahora, sí, cuando lo sometes al modelo, te va a decir, bueno, mira, para tú tener la sociedad que tú deseas, ¿quién va a definir la sociedad que deseamos? El grupo de gente que va a trabajar con nosotros y que Enio va a poner activa cuando convenzamos nosotros a ellos de que esta es la manera de hacer el diagnóstico. Entonces ellos se entusiasman, ellos hacen el diagnóstico, en otra manera definen las matrices, los flujos que vamos nosotros a alimentar al icosaedro, al modelo SAI, corremos el modelo y regresamos a ellos. Mire, el modelo nos está diciendo que para alcanzar la sociedad que ustedes han definido, una sociedad donde hayan tantas canchas de básquetbol, donde hayan tantos estadios de béisbol, donde la salud del deportista tenga estas características, donde la alimentación mínima del deportista sea esto, en donde X, ¿verdad? Ah, para alcanzar esa sociedad que es T4 y habiendo descrito T0, es necesario que en T1, T2 y T3 hayan pasado estas cosas. Por ejemplo, en T2 tiene que haber una ley del deporte con esta característica. En T1 tienen que haberse creado los tres primeros velódromos en el país o haberse reparado los que existen. En T3 tenemos que haber participado en 20 competiciones o competencias internacionales. O sea, estamos describiendo los pasos T1, T2 y T3 que nos van a llevar a la sociedad que queremos T4. Pero ¿qué pasa? El año que viene, cuando nos volvemos a reunir en el ejercicio de planificación, vamos a evaluar T1 de acuerdo al primer plan, pero vamos a elaborar un nuevo T0, porque ahora es un Rolling Wave Planning. Ahora lo que antes fue T4 ya no se llama T5, se vuelve a llamar T4 del nuevo plan. ¿Eso está claro, Enio? sí, sí, no, estoy siguiendo perfectamente. Estoy siguiendo. La CIDE, esa parte está clara. Sí, sí, gracias, sí. Ujú. Perfecto. Ahora, perdón, la CIDE, el hecho de que estemos trabajando con Enio Deporte no quiere decir que no hagamos el mismo esfuerzo contigo por ejemplo, educación, si tú quieres trabajarlo. Yo siempre pensé en ti por tus libros, por tu actividad intensa, pues en este campo, en que armar matrices de flujos con la información que ya tú tienes generada, que describe a la sociedad actual, se nos facilitaría muchísimo, ¿no? Esa ha sido siempre mi impresión, por eso siempre te dije, mira, pronto vamos a estar utilizando los recursos que tú has venido elaborando durante años, ¿no? Sí, yo Bueno, con gusto, yo son aproximadamente 25 años que he venido detrás de todo el contexto wow. Venezuela. Claro, ahora fíjate una cosa, Lacides, y ya para ir cerrando, a menos que, porque son 8:59 hora Caracas, fíjense, aquí el capital social es fundamental. ¿Por qué? Porque si Enio no tiene un capital social, ¿quién arma las matrices? ¿Quién arma las matrices de flujo? ¿Quién nos determina las matrices de flujo? Son las que van a relacionar deporte con los otros sistemas de la sociedad, que son 12.
En otras palabras, necesitas el capital social que aun cuando las personas están en el entorno del sistema, y ahí les puse el ejemplo de la respuesta que daba Luhmann en las conferencias sobre ecología. Decía, tú no vas a resolver el problema ecológico a menos que tengas suficiente personas generando resonancia en los sistemas. Fíjate, ahí entran las personas desde el entorno. El capital social que tú tengas en torno al deporte va a ser determinante para que los planes del deporte reflejen la realidad actual y describan la realidad deseada con la mayor exactitud posible. Porque si eso lo vas a hacer solamente con una persona o lo que tú crees, bueno, no está mal. O sea, no se puede decir que no se puede hacer el ejercicio. Pero las matrices no son producto de ninguna reflexión, sino de tu opinión aislada. Ahora, si tú haces eso, producto de reflexiones en equipo, que tenemos una técnica para hacerlo, se llama Teams Integrity en inglés. No la inventamos nosotros, la inventó uno de los padres de la cibernética, Stafford Beer. Él inventó lo que y hay un libro que se llama así, Teams Integrity. Nosotros lo que hacemos es una morfogénesis, una morfogénesis sistémica. O sea, planteamos el Teams Integrity de manera dinámica para transformar la sociedad. O sea, el mismo concepto de Stafford Beer para generar los flujos, ¿verdad? Que se requieren para correr el QAP, pero lo hacemos por periodos. O sea, un método mucho más completo que el que ofreció y diseñó, creó Stafford Beer. Bueno, hemos Perfecto. llegado al final de la reunión. Podemos tener un minuto adicional si ustedes quieren para despedirnos cada quien. Si no hay nada adicional, cierro la reunión. Pero Enio, ¿algo que decir para despedir? No, bueno, yo estoy muy entusiasmado, quiero que sepa que estoy muy entusiasmado con esto. Es una de las áreas para la CIDE y Gustavo y los otros. El- para comentar un poquito, y discúlpeme que entre en lo personal, yo fui un atleta de alta competencia en Venezuela, representé a Venezuela en campeonatos suramericanos, centroamericanos, y entonces, desde entonces, estamos hablando de los años 72, cuando competí en Paraguay, para aquellos lados. Ha habido esos problemas, pero con esta técnica yo estoy seguro que va a revolucionar un poco la mente, porque nosotros los venezolanos parece que tenemos algo que nos mueva la mente para poder dar un paso adelante con las cosas, por alguna razón. Pero bueno, yo ya tengo mucha fe que vamos a salir exitosos con esto, más por el bien pues, de una organización de nuestro país y que da renombre tal como lo tuvo Cuba unos 20 años atrás. Todo el mundo hablaba de Cuba por el deporte, porque es un pasaporte que tiene un país cuando presenta a sus atletas en campeones, etcétera, etcétera, en deporte. ¿Ok? Entonces, bueno, quiero Gracias, que sepa Enio. que estoy todo lado. Y gracias por Gracias. tu cooperación con esto. Guillermo, ¿alguna palabra para cerrar? No, magnífico, aprendiendo y entusiasmándome cada vez más con estas cosas. Muy bien. La CIDES, Gracias a para ti, cerrar una palabra. Enio, Lacides, Gustavo, Yo digo, saludos. gracias por todo. Los comentarios en contra de cosas son argumentos y como todo científico hay que buscar siempre apertura y te agradezco que ese respeto, porque así como debemos trabajar con los equipos de trabajo. Muchas gracias. Así es. Gracias a ti, la CIDES. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias por asistir. Ok, all right.